Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial. Déjenme decirles un poco acerca de Miguel Leija, que nos tiene un proyecto fascinante llamado Cinema Cuarentena y que lo conocí entre tantas notificaciones que de repente nos llegan a través de redes sociales. Hubo una muy especial que me atrapó de inmediato, un reel que me encontré en Instagram. A partir de ese reel, se hablaba precisamente de un lugar donde se practica algo que es para mí fascinante, llamado cine debate. Dentro de esta explicación que encontraba yo en ese reel que comento, eh, había dos puntos que eran súper atractivos. El primero de ellos tenía que ver con un elemento relacionado a la parte del análisis, de la comprensión de lo que es el contexto de una película, de una escena de película, y el segundo tenía que ver con pues esta parte de la convivencia, del disfrute, de pasarte un rato muy agradable y que te envuelve en un ambiente, primero con personas que compartes, con personas con las que convives, pero que además tienes tu mismo gusto, tienes tu misma pasión y es una pasión compartida. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esta parte contextual, fue que me puse en contacto con Miguel y le dije, oye Miguel, ¿qué te parece si te invito a Eureka para que nos platiques un poco acerca de, primero, quién es Miguel? Segundo, qué es lo que haces dentro de Cinema Cuarentena y partiendo de allí podamos pues establecer una conversación que esperamos sea del agrado de todos ustedes, que así como yo, que estoy muy emocionado por esta charla, podamos transmitirlo con ustedes. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Eureka. Hola, hola, ¿qué tal, Carlos? También contentísimo de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y listo, ya te dije que iba a compartir en mis redes sociales el enlace ahorita aquí al en vivo, entonces ya quedó, ya podemos empezar en forma, ¿cómo ves? Pero muy feliz de estar aquí, agradeciéndote mucho por el espacio y pues nada, aquí andamos muy contentos para platicar sobre mucho cine, emprendimiento y todos los temas que tú tocas en tu podcast tan padre que he podido revisar los últimos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, en efecto, ¿no? Parte de lo que establecía yo cuando presentaba a mi invitado en redes sociales, pues decíamos estos dos factores, ¿no? El combinar la parte de una pasión que definitivamente se nota. Tuve por ahí la oportunidad de dar una exploración a tus redes, de revisar parte de tu material. Creo que es algo que fluye de manera natural. O sea, eh, a lo mejor es un tanto trillado decir que cuando hacemos lo que nos gusta y aparte nos Ujú. pagan por hacerlo, pues la combinación es fascinante, es explosiva. Pero por otro lado, y me gustaría partir de ahí, Miguel, por otro lado, viene desde las bases de formación profesional que te dan peso y relevancia como crítico de cine. Me gustaría a lo mejor empezar por este lado de saber desde cuándo te interesaste por el séptimo arte, desde en qué momento te diste cuenta de que esto era lo tuyo y cómo fue que has ido escalando dentro de este mundo. Claro, Carlos, muchísimas gracias. Me encanta empezar por ahí.
A ver, yo te platico y espero que mucha gente se siente identificada con esto, porque puede ser aplicado a cualquier tipo de pasión que tengamos, ya sean artísticas o no artísticas, no pasa nada. A ver, a mí me gusta el cine desde muy chico, desde muy, muy chico tengo unos papás muy cinéfilos que independientemente de el tipo de películas que viéramos, siempre, siempre veíamos películas todo el día, ¿no? Desde muy, muy chicos nos encantaba ir al cine, era nuestra actividad favorita durante los domingos. Y, pues nada, por ahí empezó mi pasión por el cine. Más o menos por ahí de los 16 años fue cuando yo empecé a establecer un poquito lo que será mi personalidad hoy en día, sobre todo gracias a la lectura de filosofía. Bien curioso, lo cual me llevó al cine, me llevó a ver, a decir, a ver, si voy a pasar 2 horas de mi tiempo viendo una película, y pues tenemos un tiempo limitado durante cada día para hacer cosas, pues prefiero ver lo mejor que haya. ¿No? Entonces, a partir de ese momento empezó a nacer la pasión de decir, no voy a ver nada más lo primero que me aparezca por ahí, que fue justamente durante el surgimiento de Netflix, si no, pues voy a ver lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando yo no tenía la edad suficiente para ver películas, estas mejores películas de la historia, te digo, a los 15, 16 años, yo me echaba durante el día las mejores películas de la historia. Un paréntesis importante, me preguntan mucho este tema de en cuanto a novelas o en cuanto a cine, también podemos hablar bastantito de libros, si existe una edad, vamos, si existe una edad recomendable para consumir cierto tipo de historias, por más profundas que estas puedan ser, y a pesar de que cuanto más jóvenes somos, es un poco más difícil tener la cantidad de herramientas necesarias para hacer un análisis profundo, sí podemos a un nivel superficial siempre disfrutar mucho de las historias y eso yo creo que más importante, ¿no? Entonces, continuando con esto, te digo, siempre me encantó ver películas y ya durante la universidad yo tenía esta fama de que me gustaba mucho el cine, ¿no? Entonces mucha gente me preguntaba qué ver. Llegó esta cosa espantosa que obviamente nadie se esperaba. Yo estaba en Santiago de Chile intentando hacer un semestre de intercambio cuando llegó la pandemia. No, yo me iba a ir 6 meses a Santiago y a la semana de que llegué, se cerraron todas las fronteras y fue esta explosión a nivel mundial de lo que conocimos como la pandemia. Me tuve que regresar a México, la embajada mexicana en Chile me mandó de regreso para acá y estando acá encerrado, algo que me pasaba mucho, lo cual agradezco y pues me fascinaba como hoy en día, era que muchos amigos, como estaban encerrados en sus casas todo el día, pues tenían tiempo de sobra para ver películas y me preguntaban por recomendaciones. Entonces, de una manera bastante poco profesional, no, no profesional, más bien como más por inercia, más bien sin pensarlo tanto, me abrió una página de Instagram que es la de Cinema Cuarentena, de ahí surge el nombre, estaba buscando algo que más o menos rimara con cinema y pues salió Cuarentena, ¿no? Entonces, empecé a subir varias publicaciones recomendando películas que me hacían excelentes, pero con este criterio que es bien importante para la conversación que estamos teniendo, que es, no es lo mismo ver una película de un director ruso de hace 50 años que ganó todos los premios de la crítica, que una película pues bastante más comercial de Hollywood, que por supuesto que podemos disfrutar y puede ser muy buena, pero esta sí es más para todo público. Entonces, en mi página de Cinema Cuarentena, yo empecé a crear una categoría como una especie de semáforo, que era, esta película puede ser disfrutada por absolutamente todo público, esta película puede ser disfrutada más por cinéfilos, por gente a la que le gusta mucho ver películas, y esta otra, para gente a la que le gusta meterse más en el cine contemplativo, este cine un poquito más filosófico, un poco más difícil de ver o de disfrutar, y mi criterio siempre fue existen películas de todos los años y de todos los países que entran en las tres categorías. Puede haber una película, por ejemplo, las películas de Charlie Chaplin. Si tú se la pones a un adolescente de 15 años, a un niño de 8 años o a un adulto de cualquier edad, va a disfrutar muchísimo estas películas, a pesar de que salieron hace, ¿qué? 80 años, que estén en blanco y negro, que sean mudas, son súper disfrutables. Entonces, por ahí nació como este germen de Cinema Cuarentena de acercar el cine para todos y todas, quitando estas barreras de dificultad o estas barreras sociales de, pues está muy viejita la película, o hoy es de otro país, de un idioma que no conozco. Entonces,
por ahí empezó Cinema Cuarentena, ¿no? Voy a seguir platicando la historia, pero por favor interrúmpenme en cualquier momento y lo que sea, vamos ahondando. ¿Te parece, Carlos? Claro que sí, te estoy escuchando con mucha atención y hay varias cosas me atrapan y una tiene que ver precisamente con los diálogos filosóficos, ¿no? Eh, cuando vemos cine, no podemos evitar guiarnos hacia la reflexión o la introspección, propiamente dicho. Las escenas que se presentan allí en gran medida generan esa conexión con las personas, esa conexión emocional y nos ponen a pensar mucho sobre muchos temas muy diversos. Por ejemplo, puedo a lo Ujú. mejor tocar el punto de la comedia. Y respecto a la comedia, obviamente la naturaleza de la misma es hacerte reír y tener esos momentos explosivos en los cuales hay euforia. Sin embargo, si lo vemos con profundidad, una buena parte del cine de comedia también trae una crítica social de fondo y una Claro. exposición de contenidos que te llevan hacia reflexiones un poco más profundas, hacia eh, elementos de análisis que te pueden guiar también hacia una discusión. A no decir también de cualquier otro género, ¿no? Decías hace un momento, eh, este semáforo de entender qué es lo que le gusta ver a la gente y, y que también hay cine para todo, hay cine muy complejo que es eh, como para un público muy específico y hay otro cine que es más de relajación que nos da su cometido, ¿no? El aspecto de darte esa situación ficticia en la cual tú puedes simplemente pasar un rato agradable y ya. Sí, completamente. Es un espectro, ¿no? Podríamos decir, antes de continuar con toda la serie de cosas que me pasó para llegar acá al cineclub y por ende a esta conversación. Existe, según mi punto de vista, un espectro, ¿no? Si lo vemos como una especie de espectro de dificultad en cuanto a el nivel de entrada que necesitas para poder apreciar una obra, si como te digo existe, vamos, de un mínimo a un máximo. A lo que yo quiero llegar con este proyecto y con varias de las cosas que he hecho, porque pues ahorita que comentemos, también han habido ahí varios proyectos culturales muy bonitos, siempre con mucho trabajo en equipo. Lo que más me interesa es hacer ver, desde la poca experiencia que yo tengo, que precisamente ese espectro de dificultad es mucho más difuso de lo que parece, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estaba en preparatoria, en tercero de preparatoria, leí Los Hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, este autor ruso, que es pues obviamente considerado uno de los autores más difíciles de leer. Yo estando en tercero de preparatoria, lo leí y quedé fascinadísimo por el libro, pero fascinado, fascinado. Me lo eché como en una semana y media, que es un libro complicadísimo, como de 1000 páginas, ¿no? 800 páginas, una cosa así. Y ahora que pasa el tiempo, me doy cuenta de que, a ver, obviamente no pude tener, no tenía las herramientas necesarias como para poder desengranar por completo una historia tan compleja con tantas conversaciones filosóficas como esta, pero yo siendo un adolescente en preparatoria, disfruté como loco esa historia. En este primer nivel en este primer nivel de análisis, que es la trama, ¿no? Las situaciones, lo que está sucediendo en pantalla o en el libro. Y ahí es precisamente donde quiero ir, ¿no? A que el cine o el arte en general puede ser disfrutado por absolutamente todos y todas. Ya después entran otras cosas como el nivel de análisis y de profundidad, todas estas capas que podemos ir desgranando, que es justamente lo que hacemos en el Cine Club. Pero lo más importante de todo es el disfrute, porque de alguna u otra forma, pues para eso consumimos arte, para eso consumimos experiencias humanas, ¿no? Y justamente, como te digo, eso es uno de los grandes criterios del Cine Club, donde tú no necesitas ningún conocimiento previo para venir a hacer el análisis de la película. Te vas a dar cuenta de que con tus experiencias propias, sean muchas o sean pocas, vas a tener muchísimas herramientas para profundizar en esas capas de análisis de las cuales hablamos hace ratito, ¿no? Entonces, más o menos por ahí es por donde yo veo este tema de la dificultad de las obras de arte en general. ¿Cómo ves, Carlos?
Pues mira, precisamente hablando de conexión y que ya por aquí nos están empezando Mm. a llegar los comentarios, Mabel Ríos dice, qué gusto oírte, Miguel, porque transmites tu pasión por el cine. Muchas, muchas gracias, Mabel. Te mando un abrazo enorme. Mabel es una escritora venezolana que vive aquí en San Luis Potosí. Y pues ojalá muy pronto nos presumas por aquí, Mabel, toda lo que nos quieras compartir sobre tu obra, ¿no? Un gustazo que siempre estás apoyando todos los proyectos. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Mabel. A Mabel y a todo el público que está por acá. Muchas gracias. Y también Marilu Medellín dice, saludos a los dos, un gran conocedor del séptimo arte. Felicidades, Miguel. Padrísimo. Eso es lo que hacen las redes sociales, ¿no? Nos ayudan a crearnos una fama, sea verdadera o no sea verdadera. Entonces, nos quedamos con eso. Muchas, muchas gracias, Marilu, por estar aquí. Se aprecia bastante. Y también para los que no han comentado aún, que están por aquí, muchas, muchas gracias, de verdad. Mencionabas hace un momento acerca de los niveles de análisis o comprensión que podemos tener para poder disfrutar una película. Y aquí podemos, a lo mejor, hay muchas formas de clasificar el arte o de clasificar el cine. Si pensamos, por ejemplo, en México, eh, te vas a una época de oro, ¿no? Marcada por eh, escenarios rurales, escenarios que tenían como mucho paisaje y un tanto de folclore, más un contraste de escenarios urbanos que presentaban una denuncia social y que era una visión eh, principalmente ibérica, Sí. retratando la cosmovisión mexicana y trayendo un poco más hacia el presente eh, ese cine que fue muy controversial, de bajo presupuesto, pero con alta ganancia, ¿no? El cine de los setentas, que eh, pues a la fecha algunos de esos elementos se volvieron clásicos en la cultura pop de las personas. Podemos irnos un poco más al presente con esta vuelta tal vez a la crudeza o al realismo extremo, ¿no? Con un cine más contemporáneo o de la nueva ola, hasta llegar a producciones más en forma. Igual hace un momento mencionabas las plataformas de streaming, hacia un, un cine tal vez más académico, más pensado, más enfocado en una pauta, en un comportamiento. Eh, yo no me declaro para nada, pero para nada crítico de cine. Sin embargo, sí me declaro cinéfilo y te he de confesar algo, y aquí a la audiencia también. De repente mi esposa me hace como la crítica o la observación de que me gustan las películas muy extrañas. Ajá, ajá. Claro, claro. Fíjate, te voy a decir algo, Carlos. Hay un libro muy bueno de historia del cine escrito por Roman Gubern, un español teórico bastante, bastante bueno, que dice una frase buenísima y es que durante el siglo pasado existía existía esta noción, por así decirlo, de que absolutamente todo el mundo teníamos dos profesiones. Uno, la que nos hacía ganar dinero y número dos, críticos de cine. Todos somos críticos de cine, ¿no? Entonces todos nos formamos una opinión acerca de las películas que vamos viendo y aunque no las hayamos visto, ahí estamos, ¿no? Entonces, subiéndonos a lo que se dice en redes sociales. Entonces, es padrísimo porque no sé si, no sé, más bien afirmo contundentemente que no existe ningún otro arte que cause tanta mediatización en cuanto a las opiniones, te digo, de las personas con respecto a a los contenidos que van saliendo, ¿no? Con respecto a lo que mencionas del cine mexicano, está bien interesante. Haciendo un resumen bastante conciso acerca de la historia del cine mexicano, encontramos como este gran primer punto durante la época del cine de oro mexicano, más específicamente en en la década de 1940. Y me estoy saltando mucho porque una de las primeras proyecciones que hubo en la historia del cine fue por parte de los cinematógrafos de los hermanos Lumière, que vinieron directamente con Porfirio Díaz a enseñarle una proyección. Estuvo muy, muy interesante, pero bueno.
Entonces, volviendo al tema, nos encontramos con este gran pico en 1940 con la gran época de oro del cine mexicano, donde nos encontramos obras que no han envejecido absolutamente nada. Hace poquito estaba viendo con mi mamá, que espero que esté aquí en el directo, que pues digo, para mí, hablar de cine es hablar obviamente de la relación con mi mamá, ¿no? Entonces, hace poquito estábamos viendo junto con mi papá también la película Enamorada, ¿no? La fotografía, bueno, espectacular esta película con María Félix, y no ha pasado absolutamente nada el tiempo en ella. Tengo una amiga que da clases en preparatoria, se la pasé y se la puso a sus alumnos y quedaron encantadísimos, ¿no? Entonces tenemos esta gran etapa del cine mexicano. Después fueron pasando las décadas y la industria del cine mexicana se vio sumida hasta principios de este siglo pues en obras que no tenían un interés principalmente artístico. Hace poquito, junto con mi compañero de podcast, Adán Nieto, que también ya vi que está por aquí en el directo, estábamos hablando de la representación de Jesús en el cine, ¿no? Dimos una conferencia sobre eso. Y estábamos revisando que las películas del siglo pasado, después de la época de oro, en donde había representaciones de Jesús, eran malísimas, malísimas. Si bien hablando de algunos ejemplos de cine internacional, mostrábamos escenas por lo bien que estaban hechas, precisamente en estas representaciones mexicanas las poníamos pues para burlarnos de una forma bastante amistosa de lo que veíamos en pantalla, ¿no? Con este cine de ficheras o estos videohomes que, pues lo que buscaban, obviamente, como desde que el cine nació, eran pues esta rentabilidad económica, no un valor artístico como tal. Entonces lo que sucedió fue que al inicio de este siglo XXI, ciertos autores como que ya son conocidísimos, como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, se dieron cuenta de que en algunas partes de Europa y de Estados Unidos, y pues en Estados Unidos, se estaban creando movimientos fílmicos bien interesantes como el Dogma 95 en Dinamarca, en donde se ponía mucha atención a los aspectos técnicos de las películas. Y creo que aquí es lo más interesante de todo. Los aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque aquí en México, a inicios del siglo y para atrás, los sonidistas, los correctores de color, los o las correctores de color, etcétera, eran personas que no es que hubieran estudiado para ejercer esas profesiones tan técnicas, sino que lo habían hecho como pues por pura inercia, porque les tocaba estar ahí. Entonces, estos directores fueron los primeros que empezaron a poner o a popularizar el poner muchísima atención a estos aspectos técnicos, y el resultado, pues ahí está, que fue lo que cambió la historia del cine mexicano, primero con Amores Perros en el año 2000, que dicho de una manera pues bastante colonialista y algo que no, de una manera que no me gusta decirlo, pero es que así fue en la época, la gente salía del cine diciendo, órale, esto es una película europea hecha en México, ¿no? Entonces, esa calidad técnica que tenían las películas de Europa o de Estados Unidos ya se había conseguido en México. Un año después, en el año 2001, nos encontramos con Y tu mamá también, que fue la pieza clave de la cinematografía mexicana del siglo XXI. Esta fue la película que lo cambió todo. Es mi película mexicana favorita de toda la historia. La vimos el jueves anterior en el Cineclub. Todos salimos fascinadísimos. Y de esta manera se explica el auge artístico que ha tenido el cine mexicano desde entonces, ¿no? Gracias a eso podemos ver a cineastas que han ganado premios como mejor director en Cannes, como Carlos Reigadas. Les recomiendo sobre todo una película llamada Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas, mi favorita de él. Le voló la cabeza a todos los críticos en Cannes por ahí 2006, 2007, cuando salió. Y sí, a partir de ahí vemos esta explosión de directores y sobre todo directoras mexicanas que hoy en día están moldeando el panorama cinematográfico, ya no solo nacional, ya no solo latinoamericano, sino internacional. Entonces, pues bueno, a pesar de que tenemos esta idea de que no se le invierte tanto dinero a cultura en México, lo cual es una realidad objetiva, nunca en la historia de México se habían hecho tantas películas como ahora, gracias a fondos gubernamentales como el Eficine. Si bien nunca va a ser suficiente, estamos viviendo una explosión del cine mexicano y es padrísimo que existan plataformas como tu podcast para poder hablar de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, la calidad, como ya nos lo demostraron estos cineastas de principios del siglo, los y las directoras o los y las mexicanas no tienen nada que envidiarle a ninguna persona de ningún otro país, ¿no? Entonces es muy importante difundir, ver, compartir todo esto. Entonces, pues para eso estamos aquí en este podcast, ¿no?
Y fíjate que ya se hizo presente también tu club de fans por aquí, Ah, mira. Mari de Haciendo Drama. Está Hola, hola, ¿cómo estás? Martín Hernández dice, mi papá, el Migue. Orgulloso de Migue. Por favor, todos sigan a Martín, porque Martín escribe en un diario local aquí en San Luis Potosí y hace artículos padrísimos sobre cine. Acaba de escribir uno sobre la evolución del cine mexicano. Entonces, les recomiendo mucho meterse a su perfil y seguirlo. Martín, el futuro del cine mexicano. José Cruz Ortiz dice su opinión de la inclusión de la inteligencia artificial. Padrísimo. ¿Quieres que le entremos a este tema, Carlos? Adelante, adelante. Perfecto. Muy bien. Antes de empezar a meterme directamente en este tema, que es algo a lo que me dedico, la inteligencia artificial, como lo vamos a platicar, les quiero terminar de contar cómo me hice de manera formal crítico de cine. Entonces, yo en Instagram, en mi página de Cinema Cuarentena, recomendaba películas como te platico. Te digo, me ponía a recomendar películas y en el año 2022 yo realicé un viaje turismo completamente a Colombia, en donde tuve el placer de conocer a Vicente y Emma Sánchez, son unos españoles, unas personas bellísimas que me han recibido a su casa ahí en Madrid. Entonces, estando yo en Colombia, platicamos muchísimo, muchísimo de cine, nos llevamos increíble y pasado un tiempo, pues me di cuenta descubrí que este Vicente era el director del diario Nueva Tribuna en Madrid, del apartado de cine del diario Nueva Tribuna, que es un medio, un medio de comunicación en Madrid, España, y él se dedicaba justamente a eso, ¿no? A hacer críticas de cine, a cubrir eventos cinematográficos, pues un trabajo padrísimo, ¿no? Entonces me invitó, gracias a lo que yo escribí en Instagram, me invitó a colaborar con su medio de comunicación y ahí empecé formalmente a denominarme crítico de cine. Aquí viene como una pista muy importante, una de las conclusiones a las cuales seguramente llegaremos al final, y es, sin importar si lo hacemos o no de una manera profesional, el compartir nuestras pasiones, si lo hacemos bien, de una manera en la cual conecte con el público, nos va a terminar abriendo puertas inevitablemente, ¿no? Que es, ahorita que mencionamos a Martín aquí en el streaming, justamente lo que él está haciendo, ¿no? Entonces ya trabaja escribiendo sobre cine y pues muchas otras personas de la industria así les pasó, ¿no? Entonces, el estar respaldado por un medio de comunicación tan importante como este fue lo que me abrió la puerta a colaborar, a estar directamente en festivales de cine como el Festival de Cine de Morelia, al estar en varios conversatorios, en algunas conferencias que hemos tenido oportunidad de dar, como la del lunes pasado, y el cine me ha llevado a los lugares más bonitos de mi vida entera, ¿no? Pues ya por ahí tenemos un comentario en pantalla de vámonos a Morelia otra vez. Este año conocimos a nada más y nada menos que a Francis Ford Coppola, ¿no? O Alfonso Cuarón, lo conocimos también un año anterior. Tengo fotos con Willem Dafoe, Viggo Mortensen, Jodie Foster. Pudimos ver El silencio de los inocentes junto con Jodie Foster, presentándonos ella la película. Y pues experiencias bellísimas, ¿no? Ahora, entrando al tema de la inteligencia artificial. A ver, yo de manera profesional, aparte de lo del cine, tengo una empresa de consultoría llamada Sutil Mind. Somos consultores en temas de inteligencia artificial para gobiernos y para empresas. Entonces, hemos estado colaborando en proyectos de inteligencia artificial con gobiernos y con empresas, con gobiernos como Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y en empresas tanto locales como internacionales de Estados Unidos. Entonces, a ver, temas de la adopción de inteligencia artificial. Es completamente inevitable. Más que inevitable, hay que tomar en cuenta primero que nada una cosa. Nosotros llevamos años y años y años utilizando inteligencia artificial sin que nosotros lo supiéramos. Ya Así habíamos es. dicho, no me acuerdo cuándo se estrenó cuándo salió al mercado Netflix de una manera más global. Yo por ahí de 2014 recuerdo empezar a usar Netflix y desde que te metías ya te aparecía una sección de películas recomendadas con base en lo que has visto. Así Eso es. se utilizan algoritmos basados en redes neuronales, que es lo que conocemos más comúnmente como inteligencia artificial, para lograr hacer esas predicciones después de haber analizado millones y millones de cantidades de datos en cuestión de segundos o menos que eso.
No, entonces llevamos utilizando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y en el cine también se utiliza sobre todo en temas de postproducción. Eh, la mayoría de los grandes programas para corrección de color, corrección de sonido y todas estas cosas que siempre se utilizan en la industria fílmica, utilizan procesos de inteligencia artificial. Ahora, desde octubre del 2022 fue cuando se empezó a popularizar más este tema con la salida de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa, en donde ya podemos generar imágenes, videos, audio, hacer mil cosas más en cuestión de segundos. Y pues lo que causa más ruido es que podemos de alguna u otra manera robarnos, por así decirlo, el estilo o la manera de hacer arte de otras personas para generar en segundos creaciones entre comillas propias. Porque cuando creamos algo con inteligencia artificial es de nuestra propiedad, ¿no? Ese código es propiedad nuestra. Entonces, es un tema complicadísimo. No es un tema nuevo, como ya les comento. Es inevitable la adopción, pero así como nos puede llevar por malos caminos como la llegada del Internet, en donde vayamos a robar trabajos de manera pues desquiciada y en donde se siga perdiendo el pensamiento crítico, sobre todo en las nuevas generaciones en las cuales obviamente me estoy incluyendo, eh, obviamente vienen muchísimas mejoras y muchísimas cosas nuevas que se pueden hacer, como por poner algún ejemplo. Ya para terminar el comentario. La otra vez alguien me etiquetó en Twitter en un video bien interesante acerca de una reinterpretación de una escena de Andrei Tarkovsky, de la película Stalker, en donde la escena original mostraba un plano fijo y lo que hacía la herramienta con inteligencia artificial era como mover como si fuera en 3D la escena, ¿no? ¿Eso es una escupida al cine de Tarkovsky? Sí, por supuesto. Si él no lo hizo así es porque no quería hacerlo así. Punto. Entonces, esa es una mala utilización, mala entre comillas, porque todo es subjetivo, de este tipo de herramientas. Pero, por otro lado, está presentándonos nuevas herramientas, sobre todo para la gente que apenas se está metiendo a estudiar cine. Oye, existen, Carlos, películas buenísimas grabadas con celulares. Tenemos una mexicana, que no recuerdo el nombre, Oso Polar o algo así se llama, que también le fue bastante bien y fue grabada con un iPhone. Tangerine de Sean Baker, el director que ganó todo lo que podía ganar con Anora, la película ganó Oscar a Mejor Película. Tiene una cinta de hace alrededor de 15 años llamada Tangerine, como mandarín en inglés, que fue grabada toda con un iPhone 5S. Y si con un iPhone 5S logró una película de esa calidad, imagínate lo que no van a lograr los estudiantes de cine en 2 o 3 años con estas nuevas herramientas que están saliendo, ¿no? Entonces, no toca más que adaptarse con un sentido crítico y sí o sí definiendo cuáles son las pautas de en dónde sí se debe entrar y en dónde no se debe entrar, ¿no? Hay que definir muy bien cuáles son esos límites que deben de existir y los gobiernos están tardando, ¿no? Entonces, esa es a grandes rasgos mi opinión sobre estas herramientas en el mundo del cine. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Pues mira, antes de dar contestación a tu tema, que me parece bastante interesante y tengo algunos puntos, vamos a seguir aquí con los saludos. José Cruz Ortiz dice saludos desde el chat Cinema Club Casa Taide. Padrísimo, muchísimas gracias, José. Es más, en este mismo segundo le voy a tomar foto a este comentario y subirlo al grupo. Ahí está para que le Hay un puedas tomar segundito. el screenshot. Listo, muchas Perfecto. gracias. Luego, igual José Cruz Ortiz dice Luis García Flores, ojo aquí. Martín Hernández, te quiero mucho, Miguel. Por aquí hay un comentario más que dice, chéquense los anuarios que hacen al final de cada año para estadísticas de cine. Son gratis, literalmente salen en PDF. Buenísimos esos documentos. Los pueden buscar en Google y nos da una idea bastante clara de por dónde está transitando el cine mexicano hoy en día. Ujú. Vero Cruz dice, presente, somos cómplices en el amor por el cine. Padrísimo, ella es mi mamá. Ya había hablado un poquito de ella, entonces qué bueno que está aquí en el programa con nosotros. Efectivamente. Y bien, regresando al punto de la inteligencia artificial, eh, la verdad es que es algo que habita entre nosotros. eh,
no es ajeno para nadie. En efecto, los algoritmos pues, nos han estado persiguiendo a lo largo ya de varios años. Convivimos con ellos indiscutiblemente, son parte de nuestra cotidianidad. Cada día estamos más familiarizados con estas herramientas o con estos recursos y sí sumo a que la inteligencia artificial existe, pero quien la controla es una mente humana, siempre. ¿A qué me refiero? A que los recursos creativos, la forma de estructurar, por ejemplo, un prompt y la interpretación o secuencia que surge a partir de un resultado generado a través de inteligencia artificial, esa parte interpretativa, eso es exclusivo del ser humano. Eh, de repente, quienes hemos utilizado tal vez estos recursos para fines didácticos, para fines educativos, para fines de investigación, si te soy sincero, a veces no encuentro tanta diferencia entre un buscador y vámonos al más viejo que yo recuerdo, altavista.com, Ujú. Ajá. a lo que me arroja inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, pues a lo mejor puntualizar un poco, transformar la información, comprimirla, extraerla, etcétera. Pero vuelvo al punto, al final del camino es una mente humana quien está detrás de ello. Y luego, llevándolo precisamente hacia el mundo del cine, veo que está próximo para proyectar este fin de semana, precisamente en Casa Taide, la película de Hair. Y para mi gusto, una película anticipada a su tiempo, en la cual muestra esta conexión emocional entre un ser vivo y y un elemento creado por inteligencia artificial, obviamente, bueno, con un dramatismo y implicaciones prácticas del cine, pero lo que quiero decir, o lo que me hizo sentir a mí esa película, Ujú. tiene que ver con el cubrir los vacíos existenciales que tenemos a partir de la baja interacción social. Qué interesante. A ver, yéndome punto por punto. Primero que nada, tienes toda la razón. Hay una frase que se utiliza mucho, sobre todo acá en el mundo de inteligencia artificial, que es, a ti no te va a sustituir una inteligencia artificial, a ti te va a sustituir un humano que sepa utilizar inteligencia artificial, ¿no? Básicamente, el, la flecha con la cual guiamos la implementación de herramientas de inteligencia artificial a empresas o gobiernos tiene que ver precisamente con el aprovechamiento de este factor humano. Existen nosotros como trabajadores, como seres productivos en algún trabajo en específico. eh, si lo dividimos en dos grandes categorías, tenemos tareas mecánicas y tareas creativas. Las tareas mecánicas son cosas que se pueden automatizar con inteligencia artificial de una manera pues, bastante sencilla, como calendarizar, cómo hacer llamadas, cómo organizar, cómo llevar registros, encontrar patrones, todo este tipo de cosas que, como te digo, no requieren de inteligencia humana para poder desarrollarlas. Pero por otra parte, existen estos trabajos creativos que tienen que ver con la toma de decisiones. Entonces, si nosotros potenciamos nuestra creatividad y, por ende, la toma de decisiones dentro de nuestras organizaciones o trabajos individuales, gracias al uso de inteligencia artificial, que es como tener un cerebro extra que tiene millones y millones y millones y millones de datos disponibles en menos de un segundo, podremos lograr mejores resultados. ¿Quiénes son los que sí se tienen que preocupar? Las personas que solamente realizan un trabajo automatizable, no creativo. Entonces, justamente, la adopción de inteligencia artificial en el mundo, y más en específico en el mundo del cine, tiene que ir ligada con este factor de qué es lo que vamos a hacer entonces con las personas que van a ser reemplazadas por estas herramientas. Pues bueno, todo ese tiempo que te estás ahorrando o que se está ahorrando la organización de tareas que estas personas ya no pueden hacer,
utiliza todo ese tiempo, no las despidas a estas personas, sino más bien realójalas o aprovecha las habilidades que tienen para hacer crecer los proyectos, para exprimir la creatividad que cada ser humano tiene, para hacer crecer estos proyectos impulsados por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de esta manera se puede lograr una adopción ética de la IA. Y justamente tocas un tema bien interesante. A ver, hace poquito en un grupo de lectura dirigido por la doctora Margarita Díaz de León, que ojalá entrevistes por aquí pronto, que es una joya de persona y también tiene unos cursos padricísimos de literatura, nos hemos puesto a analizar muy a fondo ya sabes, se me fue la palabra, pero en periodos de 8 meses, de 7 meses, libros como Rayuela, como Cien años de soledad, como Don Quijote de la Mancha. Y una cosa que concluimos al finalizar cada lectura es que los problemas del ser humano moderno no han cambiado absolutamente nada con los problemas del ser humano de las primeras civilizaciones. No, tú te vas a Don Quijote de la Mancha del año 1605-1615 y pues nos damos cuenta de que como sociedad no hemos avanzado mucho. ¿En qué? En lo central, en estos principales problemas como los vacíos existenciales que tenemos, la necesidad que tenemos de buscar algo más grande que nosotros y pues sí, lo que a nosotros nos hace seres humanos y que nos diferencia de las máquinas es algo que no ha cambiado nunca en la historia de la humanidad. ¿Cambiará? Creo que lo más fácil sería decir que no, pero pues no lo sabemos, ¿no? Y justamente esas cosas que nos hacen humanos son las emociones que están contenidas en las grandes obras de arte. Libros, o sea, en novelas, en películas, en pinturas y películas como Hair o películas de Chaplin que ya comentamos o películas más complicadas de ver de directores como Ingmar Bergman o Andrei Tarkovsky, justamente lo que tienen es en esencia esas emociones humanas que sin importar en el contexto en el cual nosotros estemos viviendo, conectan con nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Sí, y que en cierta forma también te revuelven las emociones, ¿no? Hay ciertas películas que al final no sabes ni siquiera cómo sentirte, no sabes si te gustó, si te causó repulsión, si quieres volver a verla o hasta en algunos casos, eh, por ejemplo, aquí menciono un caso muy particular. Eh, Tendría yo como 13 o 14 años tal vez, y mi hermana estaba estudiando la preparatoria, llevaba una clase de literatura con un profesor filósofo que era como muy revolucionario en cuanto a las ideas, y les pidió les pedía que vieran películas. Vimos una serie de películas diversas, una en particular llamada Calígula, Sí, que claro. aparte, bueno, pues está clasificada bueno, la produjo Penthouse, con eso decimos todo. Ajá. Yo tendría 13, 14 años cuando vi Calígula con mi hermana. Bueno, eh, apenas la semana pasada volví a ver Calígula, ya pues ya en esta edad madura, ya incluso la vi solo, y tocaste un tema sumamente interesante y que tiene que ver precisamente con las pasiones humanas o con la naturaleza del ser humano. La película obviamente está inspirada en una situación histórica que tiene que ver con un periodo de, obviamente, los emperadores romanos, retratada a través de un cine que, en efecto, o sea, puede tener muchas interpretaciones. Sin embargo, en este momento, la interpretación que le doy a la misma película que vi cuando tenía 13 años es completamente distinta. Y incluso Claro. hasta le marcaba yo a mi hermana, le decía, oye, ¿qué crees? Acabo de ver Calígula. Y me dice, sí es cierto, la vimos cuando estábamos chavos, ¿no? Qué pena. Ajá. Errores más grandes de la humanidad. Ver Calígula a los 13 años. Totalmente. Si no, no lo recomiendo. No lo recomiendo eso y otra lista de cosas que no debía haber visto cuando era pequeño. José Cruz Ortiz,
creo que ya existe legislación en Estados Unidos acerca de la propiedad intelectual relacionado con la inteligencia artificial. Y por acá Vero Cruz dice también, está la película Simone de Al Pacino, donde crea una artista virtual. Padrísimo. Si quieres, nos vamos por partes. Número uno, la película Calígula. Y más que la película Calígula, esto que comentas de cómo cambiamos. Por supuesto, a ver, las obras de arte las obras de arte no cambian. Lo que cambiamos somos nosotros. Que esto tiene que ver directamente con la filosofía de Heráclito, que desde hace uf, miles de años ya había respondido a esta pregunta, o no, no pregunta, sino ya había respondido a esta reflexión tan interesante de que las cosas no cambian, más bien los que cambiamos somos nosotros. Entonces, esto le añade un valor extra a el revisitar obras de arte como libros, como películas, porque lo que nosotros hacemos al momento de admirar una obra, no de admirar, de ser partícipes de una obra de arte, es tomar todo el conocimiento que nosotros tenemos. A ver, me voy a ir un pasito para atrás. La definición de cultura según la antropología, de una manera bastante general, son las pautas de comportamiento interiorizadas que nosotros tenemos dependiendo de el contexto en el contexto total en el cual vivimos, ¿no? Entonces, según las experiencias y el lugar en el cual, los lugares en los cuales nosotros nos hemos ido, nacimos y nos hemos ido desarrollando, son los lentes de la realidad con los cuales nosotros juzgamos las cosas que vemos. Entonces, a partir de todos esos conocimientos o todos esos juicios o valores que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, es cómo apreciamos las obras de arte. Entonces, por supuesto que si nosotros vemos cualquier película antes y después de haber sufrido una pérdida familiar, tener un corazón roto, enamorarnos, el tener una gran alegría, cumplir algún proyecto, graduarnos, etcétera, va a hacer que nuestra percepción de las obras de arte cambie para bien o para mal, porque hay veces en que con el tiempo envejecen mal las obras. Entonces, hay que tenerle respeto al revisitar obras que fueron importantes para nosotros. Respeto, no miedo, ¿no? Pero es Sí. un tema bien interesante el que tocas y sí, tienes toda la razón. Para quien no sepa, yo esta película no la he visto, pero para quien no sepa, Calígula es una de las películas más, pues más extremas, por así decirlo, más perturbadoras de la historia del cine, protagonizada por Malcolm McDowell, que fue quien precisamente interpretó a Alex Delarge, el protagonista de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que es una película también pues muy controversial por exactamente el mismo tema, aunque ahorita ya no la vemos tan fuerte o tan visualmente impactante como lo fue en su momento en los finales de los 60 cuando salió. Continuando, volviendo al tema de inteligencia artificial, sí, en Estados Unidos en Estados Unidos ya existen ciertos avances por regulación, en cuanto a regulación de la propiedad intelectual con la inteligencia artificial, pero no existe nada por así decirlo, puesto en papel. Pero por otra parte, la Unión Europea es precisamente el ente que más está avanzando en cuanto a estos temas de regulación de inteligencia artificial. La Unión Europea anunció hace unos meses que ellos se bajan en la carrera de la producción de herramientas con inteligencia artificial, porque no pueden competir con China ni Estados Unidos, y más bien se van a dedicar precisamente a ver cómo pueden aportar en términos de regulación y legislación. Y siguiente, la película Simone de Al Pacino, esta no la he visto todavía. Entonces no podemos irnos por ahí. Totalmente, totalmente. Mira, precisamente Martín Hernández dice, Tachida Calígula, ¿qué opinión de la violencia en el cine? ¿En qué casos es gratuito y en qué casos no? Uf, puras preguntas difíciles, pero me está encantando esta conversación. Eh, es difícil hay una frase muy bonita que sale en el libro Sostiene Pereira de Antonio Tabucci, un escritor italiano que me fascina, que dice, y un amigo llamado Julio, si está por aquí en el directo, va a anclar esta parte, que es difícil tener convicciones precisas cuando se trata de las razones del corazón. ¿Esto responde a la pregunta de Martín? No, para nada. Pero sí nos acerca un poquito a entender que no existe una línea en donde que nos ayude a trazar el cuándo sí es permitido o cuándo es demasiado.
por poner algún ejemplo, Adán y yo, que el siguiente comentario ya vi que es de Adán, mi compañero de podcast Sin Exigencia, así se llama el podcast, dimos una conferencia sobre la evolución de la representación de Jesús en el cine y estábamos hablando de cómo muchas personas ya con el paso del tiempo ven la película de La Pasión de Cristo salida en 2006 dirigida por Mel Gibson como pornografía visual, en donde se explotan estos elementos visuales más como de las bajezas más grandes del ser humano para lograr un objetivo. Entonces aquí es en donde está la clave. ¿Cuál es el objetivo que tú estás buscando al momento de escandalizar a la gente? ¿No? Si lo que quieres es que escandalizar por el simple hecho de escandalizar, hay obras que lo logran bien, como los libros de Michel Houellebecq, o si lo utilizas como un vehículo para contar una historia perfectamente escrita, como en la película Irreversible de Gaspar Noé, que básicamente es una masterclass de guión, es válido. Pero existen otras obras, y esto pasa mucho en el cine mexicano actual, en donde se explotan estos temas de violencia, de pobreza, de narcotráfico, para crear esta estética que tanto le encanta a los europeos, de ver al ver hacia abajo a Latinoamérica, como esta exotización de la violencia. Entonces, es difícil marcar la línea y por eso necesitamos desarrollar cada vez más nuestro sentido crítico para ver, pues, dónde sí y dónde no. Pero pues es que es un tema, es muy difícil dar una respuesta concreta, ¿no, Carlos? No, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y de repente también te encuentras por ahí con algunos absurdos como Pink Flamingos, que es una película de Claro, los setentas, que también marca como un antes y un después respecto de lo que es el cine violento y lo lleva a un nivel extremo, que en cierta forma, tal vez hoy en día, con lo que vemos en el noticiero, ya no nos parece tan alarmante. Sin embargo, por claro. ejemplo, recuerdo que el tráiler de esa película era las reacciones de las personas en el cine. No ponían nada de lo que estaba en pantalla, solamente eran las reacciones de las personas en el cine y las quejas que filmaron al salir de la película. Y eso, bueno, pues generaba también un tema de especulación. Por otro lado, por ejemplo, mencionabas Naranja Mecánica, que en efecto, pues habla acerca de esta ultraviolencia. Y si retomamos, por ejemplo, el cine mexicano, que también lo hemos abordado, eh, no sé, tal vez este señor, bueno, Pedro Infante, que tiene como muchos matices. En particular, pienso en dos películas que están en polos opuestos desde mi perspectiva. Una, Dos tipos de cuidado, con una visión eh, que para nuestra práctica moderna sería como básicamente imposible concebir hacia nuestros tiempos. Y por otro lado, se me fue el nombre, creo que se llama La Oveja Negra, sí recuerdo el nombre del personaje, Silvano Treviño, que eh, presenta un hombre deconstruido bajo el yugo del machismo de su papá y que es el mismo personaje, bueno, más bien el mismo actor en diferentes representaciones. Y, y lo mismo sucede, digo, estamos hablando de cine mexicano, pero lo mismo sucede en general en la vida de los actores. Eh, Nosotros nos casamos con la idea de un actor, por ejemplo, Jim Carrey, en un papel exótico, llevándonos hacia el caos de la risa, y de repente lo encuentras en The Truman Show o en Eterno Resplandor, dándote un drama apasionado, intrigante y hasta cierto punto que te rompe el esquema del personaje. Entonces, ¿por qué menciono a estos actores, a lo mejor como más representativos? Porque volvemos al punto de la inteligencia artificial y lo dijiste muy bien hace un momento, no te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar una persona que lo sepa usar. Por supuesto.
Por supuesto, por supuesto. Justamente eso que estás comentando se puede ligar muy bien con el comentario que ahorita aparece en pantalla. No sé si quieras leerlo, Carlos, Claro que o... sí. Dice Adán Nieto, saludos Miguel. Hemos hablado sobre el uso político del cine. En tu opinión, ¿quiénes llevan ventaja para difundir sus agendas en esta época hiperpolarizada? ¿Quiénes tengan más talento o quienes tengan más presupuesto? Te felicito por tus comentarios claros y ágiles. Muchas, muchas gracias, Adán, que como ya les comentaba, tenemos un podcast llamado Sin Exigencia, pero escrito como cine, exigencia, como pegado. Por ahí ahorita lo ponemos en los comentarios al final para que nos vayan a Claro que seguir. sí. Pero pues bueno, ligando toda la conversación anterior con este comentario. Definitivamente las personas que tengan más presupuesto. Voy a explicarme por qué. Desde el momento en el cual el cine nació, existió como en el momento en el que, en el que perdón, me trabé. Desde el momento en el cual el cine empezó a existir, el cine funcionó como una herramienta en dos sentidos. Una herramienta sociológica que nos ayuda a comprender el tiempo en el cual fueron grabadas las cosas. Y número dos, una herramienta económica. ¿Por qué? Porque para hacer cine se necesita dinero. Desde los mismos comienzos, cuando ustedes se ponen a leer acerca de cómo se crearon estas primeras no grandes, estas primeras producciones cinematográficas, siempre estaba este factor empresarial de fondo, ¿no? De cómo le voy a hacer para financiar, porque lo que yo busco a través de una película o en esos momentos, pues un cortometraje, es que me cree rendimientos o que mínimo no me haga perder dinero. Porque si me hace perder dinero, pues ¿para qué lo hago, no? Y tomando en cuenta los grandísimos costos de producción de una película o incluso de un mismo cortometraje, nadie o casi nadie puede tomar un riesgo económico tan grande como lo hizo Francis Ford Coppola en Megalópolis, en donde se gastó $200 millones de su propio dinero para poder hacer la obra que quería hacer desde hace bastantes décadas. Perdió todo ese dinero, pero pues no le importaba, porque para eso creó una empresa de vinos, para poder financiar su propia película. Entonces, esto no sucede con el resto del mundo. Al momento en el cual un creativo crea una carpeta de producción y pues propone el proyecto para una creación cinematográfica, necesita conseguir dinero. Y para conseguir dinero necesitas, principalmente, que es el primer factor, necesitas convencer a la persona o las personas que van a poner el dinero que es una inversión rentable, que mínimo no van a perder su dinero. Entonces, a pesar de que, bueno, entonces eso es lo más importante. Las personas que tienen la capacidad de dar a entender que los proyectos creativos que ellos tienen van a crear o van a generar rendimientos, son las que van a siempre tener o ganar esos presupuestos para hacer sus creaciones artísticas. Ahora, lo que sí quiero contrastar con este comentario que estoy haciendo es que pues, no sé, en los últimos años, sobre todo en los últimos años, pero esto es un ciclo que va y viene durante toda la historia del cine, los públicos responden bien a las creaciones artísticas pues que también tienen toda esta calidad de la cual estamos hablando. Te voy a poner un ejemplo. Si bien los Óscares los vapuleamos todo el tiempo por dar premios como Everything Everywhere All at Once, ganando mejor película, o Coda, que ganó mejor película, Green Book, que hace también pocos años. Eh, eh, Algo que vale la pena también aquí mencionar, que hablamos en el grupo de cine, es que hasta hace como 2, 3 días empezó a existir la regla de que los miembros de la academia tienen que ver todas las películas de una categoría antes de poder votar por esa categoría. Antes esto no existía, entonces era lo que se sabía que en los Óscares o varios de los premios, o las personas o los jurados votaban por las ganadoras a películas incluso sin haberlas vistas. Conectando este comentario con lo que estoy diciendo, nos encontramos con algún otro ejemplo como Parásitos, que en 2019, si no me equivoco de año, ganó no solamente en Cannes, mejor película en la Palma de Oro, que es el mayor reconocimiento cinematográfico que puede existir, y por otra parte ganó también el Oscar a Mejor Película, que es una película que conjuga muy bien lo que un público mainstream busca con este agregado artístico y de crítica social que hace una buena obra, pues de calidad. Entonces, existen estas ventanas de oportunidad para lograr
una obra artística con mucho contenido, que aparte pueda conseguir esta rentabilidad económica de la cual estamos hablando que es necesaria para conseguir un proyecto. Entonces, perdón que me extendí mucho, pero así lo concluiría el comentario. No, y causa bastante sentido porque, em, fíjate, ahorita que te estaba escuchando y ligando un poco lo que decíamos al principio, al principio de la conversación, respecto de el cine independiente y los formatos de bajo presupuesto que resultan ser unas joyas, ¿no? Que resultan ser eh, obras maestras que dan a conocer a los cineastas y que tal vez no tenían mayor sentido o mayor razón de ser. Eh, Se me fue el nombre de la película de Drew Barrymore, pero sí recuerdo más o menos el contexto de dónde va, Ajá. que genera una película, no participando ella directamente, sino más bien en la producción, en la dirección y todo, y de repente la película se vuelve un éxito cuando a la artista la tienes encasillada o clasificada en un punto, ¿no? Y cuánto le apostó a la inversión, la verdad es que fue mínimo. Y así como ¿Donnie Darko esta, será? ¿mandé? ¿Donnie Darko será esta de viajes en el tiempo? Correcto, correcto. Perfecto. Aquí ya Google nos salvó. Que la película incluso se convierte como en un cine de culto, ¿no? Ya Buenísima. hablando de este género de los viajes en el tiempo y otro tipo de elementos. Eh, a lo que quiero decir es que eh, a veces llegamos a criticar algunas piezas por, pues a lo mejor por la baja calidad, ¿no? O por la distribución. He escuchado mucho de el cine en México y de el IMICINE y todas estas fundaciones gubernamentales que tienen que ver para que se produzca cine, que como le apuestan al volumen, como le apuestan a la producción masiva, de repente bajan la calidad. No podemos exigirle tampoco a un director que tenga una trayectoria impecable de obras maestras, ¿no? Si acaso a lo mejor me atrevería a hacer un comentario tal vez un tanto desatinado sobre un director que me gusta mucho su obra, que es Quentin Tarantino, y Ujú. que en sí él tiene un límite que dice yo a la 10ª película me retiro, ¿no? Sí, Entonces, aún no ha llegado a esa 10ª película y le ha hecho, ha hecho dentro de su forma de ver el cine, inversiones, ha ganado, ha perdido. Eh, vamos, de alguna manera se tiene que mantener, o sea, tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, entonces eh, el arte no se puede producir. exactamente. Completamente. A ver, y también vamos a quitarnos también esta romantización de que, de que las producciones independientes siempre son de calidad, porque pues no, no. Tú vas, por ejemplo, aquí en San Luis, a la Cineteca Alameda, que qué bendición que tenemos un lugar como la Cineteca Alameda en San Luis Potosí, que no muchos estados lo tienen. Por ejemplo, en Sí, Querétaro existe una cineteca que no hace el trabajo pues, que la Cineteca hace aquí en San Luis, ¿no? Pero entonces tú vas y revisas obras ya sea mexicanas o internacionales de bajo presupuesto y pues no siempre te encuentras con esta calidad que de vez en cuando salen destellos como Donnie Darko, esta misma película que tú ya mencionaste, o pues algunas óperas primas que llegaron a romper todo el mercado, como lo fue la primera película de Quentin Tarantino, Perros de Reserva, ¿no? Entonces, aquí quien tiene, no quiero decir ni la culpa ni la responsabilidad, pero quien juega un papel bastante importante al momento de decidir qué se proyecta y qué no se proyecta, nosotros como consumidores, ¿no? Y qué feo que nuestro papel sea directamente o casi en su mayoría tenga que ser un papel económico, es decir, que tengamos que gastar dinero para que a partir del dinero gastado en cines,
las productoras se den cuenta de lo que sí está funcionando y de lo que no está funcionando, ¿no? Tenemos películas, por ejemplo, en el Festival de Cine de Morelia, en el año 2023, vi esta película llamada Todo el Silencio, de Diego del Río, una cosa espectacular, película mexicana de primerísima calidad, que apenas salió en una que otra sala de cine el año pasado y muy apenitas, ¿no? Casi nadie la vio. En cambio, tenemos otras películas como No Manches Frida o todas estas comedias románticas que no estoy diciendo que sean malas, para nada. Hay mucha gente que las disfruta. Yo de vez en cuando también las disfruto. Pero, por ejemplo, No Manches Frida recaudó un total, aquí tengo el dato, lo estoy buscando, de 23.5 millones de dólares. Es decir, recaudó casi 500 millones de pesos mexicanos. Y entonces el papel activo que tenemos como espectadores al momento de comprar un boleto del cine es, pues es grandísimo, ¿no? Y es por eso que tenemos que utilizar plataformas como tu podcast, como las redes sociales, para poder ayudar a invertir un poquito este papel. Recuerdo mucho la película Corina, no sé si llegaste a verla, salió en cines hace pocos meses, 2, 3 meses tal vez, película mexicana. O no sé si te llegó a sonar por ahí, Carlos, una película No, 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 Corina. no, 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 pero me voy a dar la tarea de revisarla. Vale mucho la pena. Esta película se estrenó en el Festival de Cine de Morelia del año pasado, la vieron 3, 4 personas y dentro de ellas estaban dos amigos míos que son influencers conocidísimos de cine. Uno se llama JP y el otro se llama David Vaca. Y todo el tiempo desde que salió se la pasaron hable y hable y hable y hable en redes sociales de esta película diciendo, ya casi se estrena, vayan a verla, vayan a verla. Obviamente los productores o el director ni los conocían y, qué bueno que aquí Marilu ya nos comentó que Corinne es hermosa. Buenísima, buenísima la película, se la recomiendo mucho. Entonces, gracias a que estos dos chavos con sus plataformas en redes sociales empezaron a difundir el nombre de la película, fue que yo me di cuenta que existía, la vi y también empecé a compartirla, ¿no? Pero entonces como espectadores tenemos pues este papel a nivel general económico con el boleto que nosotros compramos al momento de ir a cines, pero también el no económico por medio de las plataformas de redes sociales con las cuales podamos crear estas maravillas como difundir pues películas como Corina que deberían recibir mucho más reconocimiento, ¿no? Entonces, nuestro papel como espectador debe ser siempre activo. Exacto. Y también, digo, no sé si valga la pena meternos o no en este tema. Eh, por ejemplo, me puse a pensar un poco en estas producciones eh, norteamericanas que tuvieron alto valor de taquilla para nuestro país y que bien pudieron haber sido aprovechadas desde nuestra propia cultura. Una de ellas con Jack Black, llamada Nacho Libre, una Ujú. comedia que, siendo sinceros, ¿cuánto les pudo haber costado grabar en la locación que grabaron? Es una película que cumple su cometido, es divertida, te da como cierta pauta, pero son básicamente tres actores y un contexto nacional retratado desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Y la otra película que también fue un éxito brutal en taquilla, había filas para verla, película de Disney llamada Coco, que retrataba un poco nuestras tradiciones, ¿no? De las festividades del Día de Muertos. Y a lo mejor un poco en contraste, eh, estas iniciativas que se tuvieron en producciones mexicanas precisamente sobre las leyendas, ¿no? De la Nahuala y otras tantas que hay por ahí, que no tuvieron tanto auge, no tuvieron tanto éxito y que sin embargo existen en la cultura. ¿Qué es lo que quiero decir? Las plataformas de streaming, justo lo acabas de tocar, de repente también son como esa ventana de oportunidad para que cine que de repente va quedando un poquito rezagado en el olvido, se pueda rescatar y de repente se vuelve como un boom, ¿no? Digo, a lo mejor no es tanto cine lo que voy a mencionar en este momento, pero sin embargo, eh, se ha mantenido en el número uno dentro de las visualizaciones de Netflix, la serie de Betty la Fea, que además tiene
N cantidad de años que salió y que 2025 sigue apareciendo en el top 3, ¿no? De criterios de búsqueda. Por supuesto. Y te voy a meter un ejemplo más, que es como la cara mala, la cara malvada de lo que estamos hablando, Emilia Pérez. Ahí está. Así es. Esta romantización que le encanta hacer a los extranjeros sobre las situaciones de violencia y pobreza que se viven desgraciadamente en Latinoamérica, eh, pues es a lo que les encanta, es a lo que produce mucho dinero y pues nada. Pero creo que Emilia Pérez justamente es un ejemplo bastante bueno para responder todas estas cosas que estás trayendo a la mesa, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, cuando salió Emilia Pérez y se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, justamente hace un año, hace poquitito, que será hace como 10 meses, se estrenó allá en Cannes, a los críticos europeos les fascinó, los latinoamericanos recuerdo que hicieron 2, 3 comentarios que no estaban muy seguros de lo que estaban viendo, y ganó, creo que el gran premio del jurado en Cannes, que es el segundo lugar, ganó mejor reparto, el premio a mejor actriz se lo llevaron las 4 actrices principales, solamente una de ellas mexicana, y en el momento en el cual llega a México, pues a pesar de que, bueno, antes de que llegara a México estaba arrastrando muchos premios, nominaciones, estaba ganando en todos lados, llega a México la película, se hacen escuchar las voces de los mexicanos y las mexicanas quejándose de esta romantización o esta idealización de las cosas estructurales malas o de las desventajas estructurales que tiene un país como México, y a partir de ahí se empezó a hacer más ruido y pues terminó casi ninguneada en los Óscares, y pues es una película de la cual ya nadie habla y seguramente no tendrá relevancia pasados unos años. Y se conecta completamente con lo que dices. Entonces, justamente nosotros como espectadores somos los que generamos la pauta en las productoras acerca de qué sí debe financiarse y qué no debe financiarse. Entonces, todos estos proyectos que sí reflejen lo que nosotros queremos ver en pantalla o algo que nos satisfaga artísticamente, es lo que precisamente debemos apoyar para que se siga haciendo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Eh, en su momento, y ya a lo mejor como parte de los comentarios finales, yo me acuerdo mucho, me tocó como los videoclubs o estos lugares donde ibas y rentabas tus películas, y ya me conocía la persona que atendía ahí, y de repente me decía, mira, en base a tus gustos, a tus preferencias, te tengo Claro. esto que acaba de llegar y está buenísimo, ya lo vi, no sé qué. Y de repente me di la oportunidad también de explorar diferentes géneros, diferentes películas que a la fecha me siguen recordando y tengo añoranza, tengo nostalgia cuando llego a volver a verlos. Por ejemplo, una de estas películas, igual tiene hace poco que la volví a ver, la película de Casino con Robert De Niro, que igual, o sea, en esta parte de revisitar, ¿no? Películas que has Claro. visto tiempo atrás, asociando un poco como la parte del comportamiento femenino y otras cosas que de repente discutía yo por ahí con un amigo, decía, vamos, o sea, hay emociones humanas que van a prevalecer a través del tiempo y que eso es lo que le da mucho sentido precisamente al cine. Por Y, y, supuesto. ¿por qué lo menciono precisamente como este comentario final? Porque esto me lleva nuevamente a la labor que estás haciendo y la cual te aplaudo bastante, de Casa Taide, donde invitas a la reflexión, donde eh, hacen una muestra cinematográfica y además lo acompañan de un momento agradable, de una experiencia de convivencia propiamente dicho, que pues genera todo un ambiente. Digo, sí se me antojó irme a dar una vuelta por allá. Cuando gustes, invitadísimo. Ah, sí, perfecto. Se me trabó un poquito la imagen, perdón. Cuando gustes, invitadísimo acá en San Luis. Justamente, sí, básicamente yo les quiero contar como anécdota que llevaba mucho tiempo queriendo, es que a mí me encanta esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Platicar sobre cine o platicar sobre las cosas que me gustan, ¿no? Justamente,
al momento en el cual nosotros terminamos de ver la película, que ahorita te platico la dinámica para aquí, para el público, que se animen a ir, justamente al terminar de ver la película, lo primerito que hacemos es, me siento, sacamos la computadora y nos ponemos a recomendar películas relacionadas con lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces siempre salimos con una lista de 15, 20 recomendaciones hechas por mí y por el público, y esa es la intención, ¿no? Ese es el objetivo detrás del Cineclub, ¿no? Me alié con una amiga llamada Ana Lucha Baile, quien es la dueña de Casa Taide, es este espacio, creamos el Cineclub, y pues nuestro objetivo principal es eso, ¿no? Sentarnos en un ambiente cálido, muy acogedor, en donde eh, estamos en un nivel horizontal, todos estamos al mismo nivel, nuestra opinión vale absolutamente igual, seamos quienes seamos, sin importar nuestros conocimientos previos, y disfrutar de películas que están garantizadas que son un 10 de 10, ¿no? Hemos estado viendo pues puros peliculones, ¿no? Taxi Driver, Cinema Paradiso. Esta semana vamos a ver Todos sobre mi madre y el domingo vamos a ver Hair, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, antes de la película, damos una introducción con un contexto general de todo lo que tú tienes que saber antes de ver la película pues para poder disfrutarla al máximo, sacar la mayor cantidad de referencias posibles. Me ayuda el hecho de que estudié relaciones internacionales para poder dar los contextos históricos, políticos y sociales. Y vemos la película, repartimos 2 copitas de vino y muchos canapés y bebidas durante toda la sesión, y al final nos ponemos a hacer este análisis entre todos. La convivencia es increíble porque siempre tenemos perfiles súper distintos, ¿no? Desde estudiantes de prepa hasta psicoanalistas. Y no importa si eres estudiante de prepa o si eres psicoanalista o si eres crítico de cine o si te dedicas a las producciones cinematográficas, todos tienen algo que aportar. Porque como ya hemos dicho, los lentes con los cuales juzgamos nosotros las películas son individuales, ¿no? Son individuales. Y a partir de las diferentes individualidades que se juntan en las sesiones del Cineclub, es que armamos un análisis compartido y pues es una experiencia muy bonita, de mucha convivencia. Eh, Muy recomendable, ¿no? No porque yo la dé, sino porque vale mucho la pena. Entonces, todos y todas invitados. Y obviamente tú, Carlos, cuando regreses acá a San Luis, invitadísimo cuando tú gustes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, en efecto, se antoja el lugar y, y son de repente como estos espacios, ¿no? Que las personas que nos gusta, en este caso el cine, buscamos. Mencionabas hace un momento, ¿no? Cineteca Alameda. Yo puedo mencionar una cineteca que está en el estado de Hidalgo, específicamente en el municipio Ujú. de Tulancingo, que fue un esfuerzo precisamente de un periodista, locutor de radio, y que ha velado mucho porque se dé difusión, obviamente cultural, desde, por ejemplo, una producción en cine mudo llamada Santa a la película, que además acompañó musicalizando con un piano de cola. Órale. Eh, Ha invitado a primeros actores a hacer precisamente esta dinámica, ¿no? Vemos la película juntos, la platicamos, nos tomamos la foto al final, eh, y que va dándonos esta experiencia o eh, este gran sabor de boca de decir, eh, somos varios los que compartimos la misma pasión o el mismo gusto y que, eh, por ejemplo, se van ganando terreno, ¿no? Cuando se hacen las muestras, ¿no? De el cine francés o algunas otras eh, que van como por pautas o por épocas, y que yo aquí en este punto reconozco mucho tu trabajo eh, de atreverte a explorar estas mesas de diálogo que difícilmente nos atrevemos a abrir, ¿no? A abrir la caja de Pandora, a provocar reacciones en las personas y sobre todo a buscar esta equidad de decir, estamos al mismo nivel, el piso está parejo y todos tenemos la misma oportunidad para dialogar, para discutir. Y llegando a este punto, Miguel, eh, creo que nos lo has dejado ver durante toda la charla,
yo te pregunto, en general, así como en toda tu vida, toda tu existencia, ¿cuál ha sido tu momento eureka? ¿En qué momento así como que llegó la máxima iluminación a tu vida? Uf, rapidísimo quiero decir dos momentos. Número uno, en el verano del 2014, por ahí del verano 2013-2014, leí El mundo de Sofía, un libro de historia de la filosofía en un lenguaje bastante accesible. Te digo que a partir de ahí surgió mi gusto por el cine y por muchísimas otras cosas más. Pero yo creo que el importante tiene que ver, es en el año 2019, en donde estaba estudiando en la universidad en el Colegio de San Luis y junto con otros dos compañeros nos organizamos porque no queríamos hacer el servicio social de nuestra carrera de Relaciones Internacionales en los lugares en donde nos, pues la misma universidad nos los estaba dando, ¿no? Vas a este consulado, o vas a este museo, o vas a esta institución a sacar copias o a estar de recepcionista, lo cual es bastante total y completamente válido, pero no era el camino que nosotros queríamos seguir. Nos dimos cuenta de que podíamos firmar el servicio social o en una institución de gobierno o en una asociación civil y en vez de buscar como tal un trabajo que nos firmara estas horas, decidimos fundar una asociación civil. Esta fue Trazos Urbanos, que pues llegó a tener resultados espectaculares y varios de los momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Colaboramos con más de 400 artistas, llegamos a colaborar directamente con UNESCO para hacer la Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí, que es el documento oficial en el cual se sustenta nuestras actividades culturales, ¿no? Si tú como potosino o potosina quieres hacer una intervención artística en la vía pública, acudes directamente a este documento oficial para decirle a la policía si te quieren detener o algo. No, es mi derecho ejercer, perdón la redundancia, estos derechos culturales en la vía pública. Ahí está contenido en ese documento, ¿no? Pues vamos, eso fue lo que definió mi camino profesional, varias de las mejores experiencias de mi vida y sobre todo lo más importante, pues esta hambre o estas ganas que espero que nunca en la vida se me quiten por crear y crear y crear proyectos. Muchos salen mal, muchísimos. Si te contara cuántos han salido mal, no me vas a creer. Eh, pero lo que me ha permitido vivir de mis pasiones, ¿no? Entonces, a mis 27 años, vivo de esto. Vivo del cine, vivo de dar conferencias, vivo de hacer proyectos relacionados con lo que me gusta, como inteligencia artificial. No va a haber cineclub durante las siguientes 2 semanas porque me voy a Togo a una misión diplomática de una asociación civil que me invitó. Es gringa la asociación civil. Y justamente te digo, las mejores experiencias de mi vida han sido por atreverme, por tocar puertas, por decir que sí a todo. Entonces, fue cuando se desarrolló esa hambre y ese es mi momento eureka. Yo creo la fundación de Trazos Urbanos. Increíble, increíble. Ya tenemos ahí tu aporte para la posteridad, ¿no? La huella que estás dejando y que seguro estoy es una de tantas más que vienen por delante. Estás muy joven, aún hay mucho camino por recorrer y me da mucho gusto que tengas esta hambre de llegar más lejos, de crear. Eh, Considero que a veces nos quedamos solamente con las intenciones y no buscamos la anécdota. Cuando las cosas salen mal, pues es una oportunidad de saber ese no es el camino y por ahí no va. Pero si no lo hacemos nunca, si no lo intentamos nunca, jamás sabremos si somos capaces o no. Y realmente te felicito por esto, por contribuir a la difusión cultural, por no rendirte y por no pensar solamente en ti. Creo que este concepto que justo lo dialogaba con una doctora en antropología en plena pandemia, le preguntaba, oye, desde tu perspectiva, ¿qué crees que surja después de la pandemia? Y su respuesta fue contundente y me dijo, colectividad. Claro, Después de la pandemia, y lo vemos, ¿no? O sea, definitivo.
Si hay algún estudiante de preparatoria de universidad por aquí, por favor no se borren de la cabeza la siguiente frase, que es, si quieres llegar rápido, hazlo solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado y por supuesto, solos no llegamos a ningún lado, absolutamente ningún lado. Entonces hay que identificar cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad y no tenemos que ser expertos en todo, ¿no? Yo no soy experto en finanzas, yo no sé casi nada de administración. Tengo una empresa de consultoría de software, de consultoría en inteligencia artificial y no sé programar. Pero es que no necesito saber programar. Necesito tener en mi equipo a gente que sea la mejor haciendo eso. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Identificación pues de perfiles que nos ayuden a en esta colectividad lograr grandes resultados, llegar muy lejos y por supuesto que esa debería ser la conclusión, el trabajo en equipo. Solo de ningún lado. Pues con esta conclusión nos quedamos. Miguel, por favor, repítenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo podemos ponernos en contacto contigo, dónde podemos contratar tus servicios también. Es el momento de hacer comercial. Con muchísimo gusto, Carlos. Pues bueno, mis redes sociales son Miguel Leija 13. Te lo voy a escribir todo aquí en el chat privado que tenemos, por si lo Claro que pudieras sí. compartir. Miguel Leija 13 es mi perfil personal. Mi perfil, estoy escribiendo, discúlpenme. Sí, 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 no, aquí es. Cinema-cuarentena es a eso en todas mis redes sociales como Cinema Cuarentena, que es este proyecto de cine, desde donde también tenemos pues todo lo que te comento del Cine Club. Y por último también las redes de Cine Exigencia, sobre todo en YouTube y Spotify, que es el podcast que junto con el doctor Adán Nieto platicamos de las principales novedades cinematográficas. Aquí muchas gracias a Carlos que nos lo pusiste en comentarios de aquí de Facebook. Pues nada, y en cuanto a lo que comentas de servicios profesionales, fíjate que yo por parte de mi trabajo, de lo cual no andamos mucho porque quisimos irnos más por el tema del cine, en este lado de inteligencia artificial, damos muchos talleres, conferencias. La semana que entra estaremos dándole un taller de inteligencia artificial a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal en Ciudad de México. Entonces también nos dedicamos a eso, pero juntando como estas dos cosas, el lado empresarial y el lado cinematográfico, precisamente nos contrató una asociación civil y un despacho de abogados para darles una capacitación empresarial a través del cine. ¿No? Ya lo hicimos con la asociación civil que es Pertenece, fue un resultado increíble y el viernes tenemos la segunda con el despacho de abogados, que es el Buffet de la Garza y pues increíble. Entonces pueden ser pistas sobre hacia dónde pueden ir estos siguientes pasos, todavía no estoy muy seguro, y, pues nada, por ahí por redes pueden estar al pendiente de todas las novedades. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos un último comentario de José Cruz Ortiz. Se agradece su iniciativa a Miguel y a Carlos el espacio. Háganlo más seguido. José, qué gusto enorme ver tu comentario por acá. Esperamos verte en el Cineclub bien pronto y muchas gracias por todo tu apoyo. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos entonces nuevamente los enlaces. Miguel Yejo 13, así lo encontramos en Listo, sus así como mi redes nombre. personales, cinema-cuarentena, ahí igual para seguirlo, para suscribirse, para darle like. Sin Exigencia en YouTube y Spotify, que es precisamente el podcast que tiene. Y nada, digo, estoy seguro que a partir de aquí, pues vamos a tener un poco más de acercamiento, tal vez por ahí, ya de manera particular te pueda hacer alguna invitación. Y te agradezco mucho, mucho, Miguel, el que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido tu experiencia, totalmente abiertas las puertas de Eureka Podcast para que tal vez en otra ocasión podamos continuar la conversación, tal vez profundizar en otro tipo de temas, invitar a alguien. Este es tu espacio. Yo estoy sumamente agradecido contigo porque, eh, como lo decía yo al inicio de la presentación, eh, nos conocimos tal vez por una casualidad del destino y hoy nos hemos pasado una velada increíble. Mañana va a estar cargado la entrevista en YouTube y en Spotify para que Padrísimo. quienes no se pudieron conectar en el en vivo, pues tengan ahí la memoria digital y puedan
darle play, ya sea en audio o en video, como lo disfruten más. Un gustazo estar por aquí, Carlos. De nuevo, muchas, muchas gracias por la confianza. Te quiero felicitar de nuevo por tu proyecto. Ojalá todos los que estén aquí sigan tu página para estar al pendiente de todas las novedades y cuando gustes, yo aquí feliz de colaborar. Muchísimas gracias, Miguel. Yo soy Carlos Gutiérrez y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.